Primero, lo que tengo que recomendar es que tienes que tener un contrato. Segundo, que tu contrato lo redacte un abogado. ¿Por qué? Porque yo he visto contratos que no hacen nada. O sea, cuando lo redactan acá, pues lo único que me incluyen es los nombres de las partes, se va a hacer un trabajo X y se va a pagar tanto. Pues tuviste los elementos principales quizás, pero cuan- para mí un contrato importante es cuando se adelanta el tiempo. Si pasa tal cosa, ¿qué va a ocurrir? Que no te estoy incluyendo, porque ese es otro issue que estamos teniendo problemas actualmente, es que la gente te dice, no, 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 pero eso me incluía eso también, tienes que, en el caso de las fascias, por ejemplo, de la gente que las hace, no, pero es que era esa fascia y tenías que hacer la doble y era todo esto y me tenías que empañetar esto aquí, y digo, no, no, yo te dije que yo te la hacía, no te dije que te la montaba, por ejemplo, ¿verdad? Ok. También. Pues entonces, esos detallitos de qué hago y qué no estoy incluyendo deberían de estar ahí. Y tenemos ese problema a veces con los contratos cuando lo hacemos por nuestra cuenta, no estamos pensando en eso. Ahora un abogado supone que está pensando en el problema ya de antemano Ok. y te lo trate de evitar. Sí, que por ejemplo, así como dijiste de la fascia, si por ejemplo debería entonces tener en contrato el dibujo de cómo iba a quedar para que no diga, ah, no, no era de esa forma. Ay, sí, eso Este, sería espectacular. No solamente cómo va a quedar, sino también las medidas que las puedes usar. medidas. Puedes utilizar, hacer el dibujo y los colores. Si vas a utilizar colores, yo les recomiendo que lo pongan porque entonces me pasó en una ocasión que el color era, por ponerte un ejemplo, era afuera azul y adentro blanco, ¿verdad? Y el cliente dijo, no, no, era adentro azul y afuera blanco, o sea que lo invirtió. Y digo, no, Yeah. no, entonces dejó los mismos colores, la confusión se creó. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un contrato y tienes todo ahí, 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 el papel habla por sí solo, así que te lo Ok. evitas, sí. Entonces, el contrato debe tener cierto tipo de garantía, vamos a suponer 30 días en las luces, que se fundieron las luces y el cliente te llama. O, por ejemplo, que el cliente, si yo la miro y me doy cuenta que el cliente empezó a sacarle las luces y empezó a hacer algo, y, aquí bregaron. Sí, Que, que por lo tanto tú no solamente estás dando una garantía, tú tienes que crear un procedimiento de esa garantía, de cómo se va a honrar esa garantía. Se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, ¿verdad? Nosotros creamos un procedimiento. ¿Qué es el okay. procedimiento? Desde que el cliente cuántos días tiene para reclamar y cómo lo tiene que hacer esa reclamación. Y el proceso que yo me voy a tardar para yo verificar que ciertamente la garantía te la voy a otorgar. Así que es eso. Pero también puedes incluir lo que no das garantía. Ok. Así que en el contrato tú puedes ser, y es el documento de verdad que es el más importante y puede ser cortito como puede ser bien largo. Sí, por ejemplo, hasta en lo que son las fases en PVC que se hacen con el laminado, los laminados tienen un código que cuando el cliente escoge, uno le enseña el muestrario, ahí está el código, ese código inclusive debería estar ahí, Ah, porque después no sí. diga, adiós, la madera, ese laminado es más clarito que el que yo escogí, entonces yo vengo con el, no, mira, mira el número, ¿te Aquí está. acuerdas? Exactamente. Eso mismo, ahí Sí, está. Ese es uno de los ejemplos que es del campo probablemente muchos de ustedes que aplicaría y que te evitaría dolor de cabeza porque estoy seguro que va a aparecer. sí, Quien lo sí. diga. ¿Verdad que sí? Sí, no, aparecen de todos y aparecen los que están y los que no están para no soltar. Sí, y eso es otra cosa también. Cuando tú haces contrato, tú estás haciendo contrato con alguien. Entonces, a veces en las negociaciones se quieren involucrar otros familiares de... Entonces, pues chévere, a veces uno lo hace como por buena voluntad, pero la realidad es que si van a estar otros involucrados, que estén en el contrato. ¿Ok? Ok, ¿Por qué? Porque entonces te respondan todos igualmente. Si no van a responder todos y es solamente comunicación con alguien, mantén esa comunicación. Mientras más gente hay, más confusión se causa así. ok. Y entonces, por ejemplo, en la ebanistería, a veces pues yo he recomendado que por ejemplo, se cobre un depósito de un 50% cuando se entrega, sea por ejemplo un 25% el día de que el cliente mira, estos son los módulos, están aquí, todo esto era, se paga esa, y entonces la instalación, si tarda un día o 2 días, la instalación es otro 25% y ahí queda saldo. Si se hace eso también ahí, por escrito y todo eso, Sí. en cuestión de,
vamos a suponer que el cliente vea un contrato que es como que, adiós, pero eso tiene mucha, ¿sabes? ¿Qué debe tener un cliente? ¿Qué debe tener un contrato? Que tampoco me espanta el cliente de que, como quien dice, si te firmo esto o cualquier cosa salgo, ¿sabes? ¿Qué debe tener Es un una contrato? excelente pregunta, porque yo lo que recomiendo a veces es que esas cositas las trabajemos desde la cotización. ¿Ves? La cotización a veces tiene una o dos páginas y yo te puedo poner la cotización cómo tú vas a hacer los pagos. Ah, mira, vas a primero un 50%, luego un 25% en este momento y 25% al final. Pues eso tú lo puedes estructurar en la cotización y tú lo que haces en el contrato es que mencionas la cotización. Okay. Y ya está, entonces le eliminas. Hay muchas cosas que se pueden incluir en el contrato, pero ciertamente cuando yo me siento con un cliente, dependiendo su tipo de negocio, yo digo, ok, yo no puedo hacerle un contrato muy largo porque para su campo, especialmente los que trabajan, por ejemplo, con fascia o con cualquier cosa que es de crear en el hogar, sus contratos no pueden ser excesivamente largos porque el cliente va a decir, no, yo no voy a firmar eso, pues se asusta. Sí, porque, pues no, que voy a salir chaval cuando veo un montón de No, papel. y dice, espérate, que entonces aquí la intención es fastidiarme, ¿verdad? Sí. Así que el contrato no se hace tan amplio, se pueden hacer referencia a otros documentos si es necesario, pero generalmente las referencias son el contrato y la cotización. Y en la cotización, yo cuando las trabajo, yo le incluyo ciertas cláusulas en la misma cotización. Cuestión de que no las tengo que incluir en el contrato y lo que hago es que uno el contrato a la cotización y ya está. Ok.